Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a leer la palabra para este día. En el nombre de Jesús, leemos en Primera de Samuel, en el capítulo 28. Una historia muy conocida. La vamos a leer para la gloria del Padre Celestial, nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, para la gloria del Hijo y la gloria y la honra del Espíritu Santo de Dios. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Y dice así la escritura. Dice, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto con un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, y por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Y Jehová dice, te ha hecho esto. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estaré conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor, porque las palabras de Samuel estaban y él estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado, en gran manera le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido tu voz y ha arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobre fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, no comeré, pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer. Y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levaduras y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Vamos a estudiar un poquito esta escritura que está muy interesante. Esta historia de Saúl y la divina de Endor se trata de el final de un rey desobediente. Eso es lo que vamos a ver, cuál fue el final. Resulta que Samuel muere, había muerto en esos días
Y los filisteos rodearon a Saúl. Ya Dios se había apartado hacía tiempo de Saúl, porque cuando Dios lo mandó a destruir a Amalek, él perdonó lo mejor, los animales engordados. Y él dijo, cuando el profeta Samuel le preguntó, ¿qué son esos balidos? ¿Qué es eso que yo escucho? Ah, dice, son unas vaquitas, unas ovejitas, unos animales, dice que el pueblo perdonó, dice, el pueblo. Entonces él, por complacer al pueblo, él no le obedeció a Dios. Entonces ya Dios se había apartado de él y Dios le había mandado a Samuel a ungir a David por rey. Y dice que todos los días Samuel lloraba al rey Saúl. El rey Saúl fue desobediente, quería quedar bien delante del pueblo y le dice a Samuel, ven, dice, vamos a ofrecer un sacrificio, dice, ven conmigo, acompáñame delante del pueblo. Quería mostrarse, le importaba mucho las apariencias y lo que pensaran los demás. Esa era la actitud de Saúl. Le importaba lo que el pueblo pensara de él, que cómo era que el profeta había venido hasta allí y no iban a presentar sacrificio, cómo era que después de una batalla había venido el profeta y se había ido sin comer con ellos. Bueno, le insiste el rey Saúl y Samuel se queda, pero solamente para complacerlo, pero ya Dios se había apartado por la desobediencia. Ya no lo volvió a ver más Samuel. Bueno, pasa un tiempo, el rey David es ungido, Saúl lo persigue durante un largo tiempo, pasan muchas situaciones y cada vez un espíritu había que lo atormentaba a Saúl, contando brevemente un poco sobre cómo era la condición de este rey, por la desobediencia, porque fue desobediente. Él también tuvo avaricia y codicia en su corazón, porque él también perdonó parte de lo que el Señor le dijo que había que destruir. Él no quiso destruirlo. O sea que demostró que en su corazón había avaricia y codicia. De la misma manera que hoy Dios nos manda a destruir cosas y a salirnos de muchas situaciones y relaciones que no son de bendición en nuestra vida, pero muchos por el qué dirán no se apartan de esas amistades o de esas relaciones porque les importa más estar bien con los hombres antes que estar bien con Dios. A eso le pasaba a este rey. No quería quedar mal frente al pueblo y entonces le permitió, le complació al pueblo y también su avaricia y su codicia lo perdió. Vamos a ir viendo los diferentes puntos en los que Saúl comienza a ser engañado. Él engaña y es engañado también. Él miente y a él también le miente. Dice que Saúl sintió miedo cuando vio que estaba siendo rodeado por los ejércitos enemigos, pero no se daba cuenta que el primer enemigo, el número uno, era Dios. Dios era su primer enemigo porque él prefirió hacerse amigo de los hombres antes que de Dios. Y dice su palabra que todo aquel que se hace amigo de los hombres, que tiene amigo por el mundo, enemigo de Dios se hace. Entonces Dios no le responde de ninguna manera, ni por sueño, ni por Urín, ni por Turín, ni por profetas, ni por nadie. Dios lo ignoraba completamente a Saúl, ya que él había decidido no obedecer a Dios, como dice su palabra. Si tú me dejas, dice su palabra, si tú dejas a Dios, Dios te dejará a ti. Entonces, Saúl se viste de engaño, se pone ropas engañosas,
para tratar de ir frente a quién. Ahí vemos frente a quién. ¿Por qué? Porque él iba a ir hacia una divina, que es una sierva de Satanás. Satanás es mentiroso y es engañador, y él quería ir con ropas vestidos de engaño también frente a alguien que tiene muchos años y mucha experiencia de engañar. Satanás es el número 1 de mentiroso y engañador, maestro de todo engaño y de toda mentira. Entonces él fue vestido de engaño y le empieza a decir a los enemigos de Dios, a darle órdenes. Dice, hazme venir a Samuel. Le da la orden, dice, me tienes que hacer venir a Samuel. Entonces, la mujer vio y descubrió quién era. Ella tenía un espíritu de adivinación, un demonio. Los demonios saben lo que ven, lo que está pasando. Nadie va a ir a engañar a un demonio, porque los demonios están viendo lo que tú estás haciendo. Si tú estás pecando en oculto, los demonios están viendo lo que tú estás haciendo. Tú no le vas a ocultar a un demonio lo que tú hiciste en oculto. Ellos ya te vieron cuando tú mentiste, cuando tú robaste, cuando tú miraste a una mujer, la codiciaste en tu corazón, adulteraste con ella en tu corazón, cuando tú pensaste mal de tu prójimo. El diablo sabe absolutamente todo lo que tú has hecho malo. Y vas a ver cómo después te lo echa en cara. Vamos a ir viendo la historia. Cómo después te acusa y cómo te condena. Lo vamos a ver con la escritura. Entonces dice que la mujer que tenía ese espíritu de adivinación, ese demonio, le dijo, tú eres Saúl, y se me has engañado. Entonces le dijo, dime lo que estás viendo. Entonces la mujer le dijo, veo dioses. Ojo que dice dioses con minúscula. Cuidado. Dice dioses con minúscula. Veo dioses que suben de la tierra. No venían del cielo. No venían esos dioses de arriba. Venían de abajo, de la tierra. Veían subir de la tierra. No sé si tú puedes darte cuenta de aquella situación. Era de noche. ¿Por qué? Porque habían ido de noche. Aquella mujer estaba haciéndole un trabajo de adivinación al rey Saúl, viendo que venían en esas visiones de que le daban los demonios, porque no toda visión y toda profecía y toda revelación es de Dios. Ahí vemos que esta bruja le decía, veo dioses subir de la tierra. ¿Y de dónde venían? De abajo de la tierra. De ahí venían, dice, vienen subiendo de la tierra. Y dice, y vienen, ¿y cómo vienen? Le pregunta. Dice, viene cubierto, dice, con un manto. Dice, es un anciano que viene cubierto con un manto. O sea, que si venía cubierto, no se veía quién era, porque venía cubierto con un manto. Estaba oculto. Entonces dice que el rey Saúl entendió que era Samuel. No dice que era Samuel, dice entendió que era Samuel. Ahora sí, si ves unos dioses subiendo de abajo de la tierra, vienen subiendo de la tierra. O sea, quiere decir que si vienen subiendo porque estaban abajo. No, vienen subiendo de la tierra porque estaban abajo. Si no, no diría subiendo, diría bajando. Entonces, aquellos dioses con minúsculas venían subiendo de la tierra. ¿De dónde venían? Vaya usted viendo. Venían subiendo de abajo hacia arriba. Es que se sube. Así que vendrían, no sé, de donde la divina los llamó. Y venían cubierto, ese personaje venía cubierto con un manto.
bastante tétrico el asunto. En aquella noche, una divina llamando y aparece ese personaje de abajo de la tierra, subiendo, Dios mío. Bueno, sigamos viendo el panorama como era que estaba. Dice, viene cubierto, o sea que venía oculto, y Saúl entiende que era Samuel. Entonces le hizo gran reverencia a sus pies. Ahí están los que se postran ante los falsos profetas, porque a su entender era Samuel. Pero ¿quién era el personaje que venía subiendo de la tierra? ¿Quién era? ¿Mm? Ese personaje que venía oculto. Muchas personas que dicen, yo soñé, dice, con alguien que murió, un pariente que murió, y me vino hablando ese pariente. Entonces, a veces, hermanos, esos sueños de muertos que hablan, justamente no es bueno. Esos sueños con muertos no son buenos. ¿Por qué? Porque los muertos están. Dijo Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos, deja a los muertos con los muertos, déjalo allá porque están bien muertos. Los muertos no te pueden visitar, no te pueden hablar. Lo vamos a ver con la escritura, que como el Señor dijo referente a esto. Dijo Jesús, vamos a leer la palabra de Dios, que nos va a dar una explicación mucho más clara. Entonces, ¿cómo es el tema de los muertos? En Lucas capítulo 16 dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo, refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Dice, y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a allá no pueden ni de allá pasar para acá. O sea, los muertos donde están no pueden ir para ningún lado. Ahí están, el lugar que les tocó ir. A este le tocó ir abajo y al otro le tocó ir arriba. Ahí dice la escritura. Dice, yo estoy aquí atormentado en esta llama. Y dice que estaba en tormentos, en el Hades, y alzó sus ojos. ¿Qué quiere decir? Que estaba abajo, porque tuvo que levantar su mirada hacia arriba, hacia donde estaba Lázaro y Abraham. Y dice que había una gran cima, una gran montaña, estaban altos. Entonces dice, no pueden pasar. Ahí donde les tocó, ahí les tocó. Lo que tú hiciste en tu vida te va a dar el lugar que te va a tocar al final de todo. Eso fue lo que le dijo Abraham. Entonces le dijo, no, dice, Padre Abraham, dice, pero si algunos fueren a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. O sea, dice, si tú puedes mandar, dice, pero le dijo, no, dice, más Abraham le dijo, dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán al que alguno se levantare de los muertos. Eso le dijo Abraham. Dice, que yo tengo familia allá, dice, permite que vayan y le hable a mi familia para que ellos no vengan acá. Eso le pedía, ten misericordia de mí, decía, dando voces. O sea que estaba gritando porque estaba atormentado en la llama. Le dice, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que me refresque, dice.
Pero ¿qué pasa? Que no pueden ir allá, dice. Estoy atormentado en esta llama. Y entonces ahí le dice que no pueden pasar ni uno para un lado ni otro. El lugar donde le toca, ahí tiene que ir. Jesús también nos dice en su palabra, eh, ahí le termina diciendo esta historia de Abraham, le termina diciendo, si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, si no oyen a los vivos, no se van a persuadir, a los muertos no los van a escuchar. Así que los muertos no pueden ir para aquí ni para allá. Ahí están, ahí les tocó y ahí se quedan. También Jesús nos habló referente a esto en Lucas capítulo 9, verso 51. Dice, había uno que se le había muerto un familiar y entonces Jesús le dijo, él le dijo, déjame ir a enterrarlo. Y Jesús le dijo, permíteme, le dijo, que vaya a enterrar a mi padre. Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios a los vivos, a los vivos. Los vivos con los vivos, los muertos con los muertos. Muy bien. Entonces seguimos viendo un poco esta historia que está bien, pero muy interesante, hermanos. Tiene mucho para que nosotros aprendamos de esta historia. Primero, que no hay que hablar con los muertos. Segundo, que los muertos no vienen de donde estén arriba o estén abajo. Tampoco hablan con nosotros, ni se nos presentan, ni en sueños, ni en visiones, porque están muertos. Los muertos están muertos. Si a una persona se le están presentando muerto, y lo vemos con la escritura, que al parecer del rey Saúl era Samuel. Dice, y a él le pareció a su manera, le pareció que era Samuel. Pero en total, como venía cubierto con un manto, o sea, él fue engañando. ¿Y a quién le fue a pedir verdad? Al padre de mentira. Jamás le iba a decir una verdad. Jamás el padre de mentira le va a decir la verdad. Hay muchos que van a consultar a sus amigos del mundo, a la vecina, a la amiga del mundo. ¿Y a ti qué te parece? ¿Y qué te parece que haga? ¿Y qué decisión debo tomar? Cuando esas personas están en el mundo y el espíritu que mueve a esas personas es el espíritu del mundo, el espíritu de engaño, el espíritu de mentira, espíritu de iniquidad. No hay verdad en ellos, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad y Jesús no está en ellos. Pero muchos hijos de Dios consultan al mundo, a personas mundanas, personas que no tienen el Espíritu de Dios. En vez de ir ¿acaso no hay profeta? ¿Acaso no hay un pastor, un ministro que te pueda orar, que te pueda ministrar y que te pueda hablar de parte de Dios con la escritura para que tú vayas a consultar a los muertos? Porque el mundo, ellos están muertos en delitos y pecados, dice la escritura. Pero si tú vas a consultar a los muertos, ¿qué vas a encontrar en ellos? ¿Vas a encontrar vida? ¿Vas a encontrar verdad? No, no vas a encontrar porque eso no está en las personas que no tienen a Dios. Ellos no viven en la verdad. Y tampoco hay verdad, porque Jesús es la verdad. Entonces seguimos viendo un poco esta historia de este rey que dice así. Entonces, tenía Saúl esa conversación con ese espíritu que se decía Samuel, que vino de abajo, oculto y cubierto en aquella noche por medio de una bruja. Lo primero que hace, le echa en cara su pecado, le dice, lo que tú hiciste, para hacerlo sentir bien mal. Le mete el dedo en la llaga, como dice, le acusa y le condena. Dice, por lo que tú hiciste, Dios te dejó.
Entonces, y él postrado allí delante de ese personaje, dice que hizo gran reverencia a sus pies y hablando con ese tal supuesto Samuel. ¿M? Y entonces le dice, mañana tú estarás conmigo y tus hijos. Entonces Saúl estaba muy de amigo en la casa de la bruja. Parece que hasta se sentó en su cama, allí, y lo invita a comer. La bruja, no sé, serían las 3 de la mañana, una cosa así. No tengo idea de la hora, pero dice que era de noche. Entre todo ese asunto que empezaron el llamamiento al muerto y todo eso, se siguió alargando la noche y dice que se sentía muy débil Saúl porque no había comido nada. Se sienta en la cama allí de la bruja y entonces la bruja le dice que va a hacer de comer para él. Le dice, voy a hacer de comer. Y dice que tenía un cabrito, un becerro engordado. Lo tenía engordado, preparadito para un sacrificio. Y a esa hora de la noche, que no se sabe si eran las 12 o eran las 11 o eran las 2, no sabemos la hora, pero dice que era de noche. Y que se sentía mal porque hacían más de un día que estaba sin comer, Saúl. Entonces dice que Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo grande temor por las palabras del supuesto Samuel, porque acá dice las palabras de Samuel, pero era un personaje que estaba cubierto, que vino subiendo de la tierra en medio de la noche, llamado por la bruja, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer, viéndolo tan turbado, y así pasa cuando el enemigo te ve turbado, dice, en gran manera, le dijo, dice, tu sierva ha obedecido tu voz, ha arriesgado mi vida y oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego, pues, que tú también oigas la palabra de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y siga tu camino. Y él dijo, no comeré. Pero porfiaron él y aquella mujer. Entonces la mujer dice que luego mató un ternero engordado, tomó harina, amasó, coció ella panes sin levadura y lo trajo delante de Saúl y de su siervo. Y ahí vemos que la mujer hace un sacrificio de un animal que tenía preparado ya engordado. Quiere decir que lo había tenido un tiempo preparándolo para una ocasión especial. La ocasión especial era aquel momento, hacer un sacrificio para sus dioses y entregarle a aquella gente que vino a pedirle favores en la noche. Esta bruja no perdió oportunidad, así que hizo el sacrificio, derramó la sangre, hizo una ofrenda, una cosa ahí con harina, la amasó, la coció, sin levadura todavía. Muy astuta la mujer, por cierto, porque sabía que Saúl no, una cosa especial, sin levadura. Dice, los judíos no comen pan con levadura. Entonces lo preparó bien como para engañar. Y eso mismo es lo que hace el diablo. El diablo te amasa el pan, te prepara la comida, el pecado, la bandeja, te hace la cama para que tú caigas en la redada del enemigo. Aquella mujer no era su amiga. Aquella mujer lo que hizo fue un sacrificio, hizo una ofrenda, hizo una comida a sus dioses y los entregó. ¿Por qué? Porque aquella mujer oyó bien lo que el personaje le dijo. Mañana estarás conmigo, le dijo, tú y tus hijos. O sea, la mujer dijo, plato gordo acá. Es una entrega grande. Eso es una ofrenda grande con aquel animal engordado.
¿Y saben qué pasó? Ese hombre comió, después que comió esa... Los brujos hacen eso, hacen eso. Yo he oído testimonio que le dan de comer a su... hacen una ofrenda a sus dioses y le dan de comer a la persona que ellos van a entregar a la muerte. He escuchado ese tipo de testimonio. Y no es casualidad que esta escritura se encuentra así. Pero esa mujer, esa bruja, vio que él estaba turbado, que estaba en grande aflicción, estaba con miedo, estaba con mucho miedo. Y justamente esas son unas de las claves cuando las personas están confundidas, están totalmente turbadas, sin la presencia de Dios, porque ellos han dejado a Dios y porque Dios los ha dejado a ellos. Entonces, esa es la oportunidad que tiene el enemigo de que tú comas el pan que diablo amasa. Así que ellos comieron esa ofrenda y fueron entregados en un sacrificio de sangre en aquella noche. Al otro día, ¿sabe lo que acontece? Saúl va a la batalla, termina siendo preso, todo el pueblo empiezan a caer los valientes, los siervos de Saúl. Saúl, al ver que estaba perdiendo la pelea, se toma la espada y se suicida. Le pide a uno de sus siervos que lo mate, dijo, no, yo no lo hago, y él mismo se suicida con su propia espada. Sabemos que ningún suicida, según dice la Escritura, entrará al reino de los cielos. Los cobardes no entran al reino de los cielos. Este fue el fin de este rey desobediente, y no solamente él, sino que el escudero agarra su espada y hace exactamente lo mismo, y también se suicida. Ese personaje le dijo, mañana estarás conmigo tú y tus hijos. ¿Qué le estaba diciendo? Si él no tenía a Dios y si Dios era su enemigo, ¿quién era que le estaba hablando? Le estaba hablando el mismo Satanás, le estaba diciendo, mañana te llevo conmigo, mañana te llevo a ti y a tus hijos. Pero ¿cómo cae una persona de la gracia de Dios y no puede llegar a discernir la voz de Satanás, ni ver que el que está hablándole no es un gran profeta, no es el profeta que vino de allá abajo de la tierra subiendo, no, era el mismo diablo engañándolo con un disfraz allí, imitando la voz de Samuel en medio de la noche. Tampoco la bruja era amiga de nadie. Sin embargo, cuando una persona está lejos de los caminos de Dios, cuando ha comenzado a pecar, empieza a perder el rumbo y no discierne entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Y eso le pasó a Saúl, siendo un rey que Dios lo había bendecido, pero por la desobediencia, por haber descuidado el llamado, por la avaricia de su corazón, perdió la visión espiritual, perdió la luz en sus ojos, perdió el entendimiento. Todo lo que estaba pasando allí era tétrico. En medio de la noche, un sacrificio de animales, apareciéndose un muerto, una bruja haciendo una invocación, algo terrible, que era penado por la ley, que era penado por la ley de Dios, donde Dios había dicho, esto no hagas, no lo hagan. ¿Por qué? Porque esto es anatema para el pueblo de Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. No había obedecido Saúl, no había obedecido y siguió cayendo, hasta que por último se suicida. No tuvo el discernimiento espiritual para darse cuenta que quien le hablaba no era un profeta, no era un profeta. Eso está pasando hoy en día, o eso mismo está pasando. El pueblo está escuchando cualquiera que le dice que es profeta. ¿Por qué? Porque como han pecado,
no se han arrepentido, que fue lo que pasó con Saúl. Todos pecamos, pero la diferencia está entre David, por ejemplo, y Saúl, el rey Saúl y el rey David, que David se arrepintió con lágrimas, de todo corazón de su pecado, pero Saúl no se arrepintió de todo su corazón, le importó más la apariencia frente a los hombres, la conveniencia, el guardar una postura, el quedar bien con los demás. Así está pasando a muchos ministros y pastores, quieren quedar bien frente a sus congregaciones, les permiten a la gente que haga lo que quiera, les permiten, como Saúl le permitió al pueblo, en vez de exhortar, corregir, decir eso a Dios no le agrada. Él no tuvo temor, le importó más quedar bien, ser amigo del pueblo, ser amigo de la bruja, de la hechicera, ser amigo de lo malo. Y eso cavó su propia tumba. Terminó débil, destruido, avergonzado, humillado, y ahí quedó su historia para que nosotros podamos ver. No todo espíritu que te dice que viene de Dios es de Dios. Ahí tenemos este ejemplo claramente. Porque dijera que era Samuel, a él le pareció que era Samuel, pero estaba cubierto, estaba oculto bajo aquel manto. Así mismo se esconde el enemigo bajo un manto. Tú no sabes, si no tienes la luz de Dios en tu espíritu, en tu alma, que te dirija, el Espíritu de Dios que te esté dirigiendo. Pero muchos se creen sabios en su propia opinión. Así le pasó a Saúl, a este rey, creyéndose sabio en su propia opinión. Él mismo cavó su propia tumba y murió con sus propias armas, con la espada que manejaba, murió. De la misma manera, muchos siervos de Dios hoy están muriendo con sus mismas armas de engaño, de mentira, de apariencia, de conformismo, de comodidad, de confort, mucha mentira, mucho engaño, mucha apariencia, mucha avaricia. Sus mismas armas lo están matando. Están quedando en el camino tendidos como cobardes, como aquel rey. Que no sea tu historia, que no sea mi historia, que podamos nosotros cambiar toda la situación a nuestro alrededor, viendo que la única manera de llegar a Dios es teniendo un corazón humilde, un corazón manso, un corazón sumiso, un corazón arrepentido, un corazón que no esconde el pecado. Dios no se agrada de una persona que tiene doble apariencia, que muestra una cara y es otra, que tiene una doble vida, porque yo no te veo la cara a ti, tú no me la ves, pero el Señor nos está mirando a ambas personas nos está mirando, a ti y a mí nos está mirando. Y al final de esta carrera, lo que va a quedar va a ser lo que Dios ve, no la apariencia. La apariencia no conduce a ningún lado. De apariencias no se vive, solamente dice el que sea santo, santifíquese más todavía. Entonces, por esa palabra es que vamos a vivir o vamos a morir. Si nosotros somos veraces y andamos en la verdad, Jesús es la verdad. Entonces debemos de hablar verdad, de vivir la verdad, de ser verdad, como es Jesús. Él quiere que todos hablemos la verdad, cada uno con su prójimo, y que si alguien te pregunta algo, tú contestes con la verdad, vivas la verdad, no engañes a nadie, porque por este rey vivir en el engaño, mira cómo terminó, sus propias armas de engaño, terminó muriendo con sus propias armas. Dios te bendiga y Dios te guarde, que el Señor te bendiga, que la palabra de este día pueda alumbrar tu espíritu, tu caminar con Dios, y todo lo que está torcido, te pongas a cuentas con Dios y endereces tu camino. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.